Quiero comenzar con esto. Me preguntaron por el título, pero yo no tenía como tan claro el título. O sea, lo tenía claro, pero era un poco largo, lo escribí ahí. Y lo necesario, ser obediente en valentía. Y es el llamado de Dios que nos está haciendo. Seamos obedientes en valentía, que es el llamado de Dios para nosotros. Quiero comenzar con un pasaje que está en Mateo 11:12, que dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Me encanta esto, así que vamos a ir desarrollándolo. Aquí Jesús estaba hablando de Juan el Bautista. Jesús estaba orgulloso de Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en prisión. No lo estaba pasando bien. Y Jesús empieza a hablar de Juan el Bautista. Empieza a honrar todo lo que Juan el Bautista había sido. Dice, él es más que un profeta. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior que Juan el Bautista. Ese es Jesús hablando de Juan el Bautista. Él representa el cierre del antiguo pacto con el pacto nuevo. Es un puente desde el antiguo hasta la nueva promesa. Así que hay un impacto muy tremendo, porque esto pasa desde que ya no se escuchaba la voz de Dios. 400 años después del profeta Malaquías, llega Juan el Bautista. ¿Tú te imaginas lo valiente que debería haber sido Juan el Bautista? O sea, lo valiente que fue. Después de un silencio, con un imperio donde el pueblo de Israel, el pueblo que estaba ahí, totalmente legalista, y Juan el Bautista llegaba con un mensaje nuevo. Algo tenía que decir. Él se atrevió a decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Llévalo a ese lugar, llévalo en ese tiempo, en ese momento. Él está diciendo, he aquí el Cordero que quita, lo saca, lo elimina. Y nos empieza a llevar a un lugar especial. Y Juan el Bautista estaba en el desierto. Era popular, la gente iba a ver. ¿Sabe por qué? Porque él creyó y estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Estaba lleno. Él no tenía miedo. Abría su boca, bendecía. El mensaje que estaba trayendo tan fuerte, tan distinto de lo que todos estaban escuchando. Se atrevía. No tuvo problema. Dice, toda la gente de Judá, incluyendo los habitantes de Jerusalén, salían a oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Traía un perdón individual. Ya no era colectivo. Era en relación a arrepentimiento. La gente se arrepentía públicamente. Volvemos a lo mismo que compartíamos ayer. Eran vulnerables. Trajo algo especial. Trajo un mensaje nuevo. Juan era un valiente que obedeció su llamado. Los profetas anunciaban a Jesús. Juan presentó directamente el Mesías. Y de repente, de toda esta expresión de Jesús que está hablando de Juan, él dijo, volvemos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sufre violencia. ¿Sabe por qué sufre violencia? Porque hoy día con Jesús somos empoderados. Porque hoy día con Jesús tenemos autoridad. Con Jesús somos herederos. Nos están invitando a gobernar con Él. Antiguamente las manifestaciones demoníacas no están en la Escritura en Antiguo. Pero con Jesús hoy día tenemos la presencia.
Hoy día somos representantes, llevamos la presencia. ¿Qué pasa cuando tú estás con la presencia de Dios en tu vida? Lo más probable es que te vas a encontrar con alguna manifestación. Porque se empieza a juntar reinos. Hoy día empieza a sufrir violencia, hay tensión en el cielo, empezamos a tener tensión. Y los violentos lo arrebatan. Y eso somos nosotros que creemos y que podemos traer el reino de Dios acá. Y que podemos proclamar el evangelio con poder, sanando enfermos, proclamando el reino venidero, proclamando lo que Dios está haciendo, trayendo libertad al cautivo. Esto es un llamado a ser valiente y a traer este reino. Hoy día tenemos la posibilidad de decir, Señor, ven, trae tu reino. Y el reino se manifiesta. Esto es para valientes. El año pasado nosotros tuvimos la oportunidad de, con la Katy, con mi esposa, fuimos a Roma. No conocíamos. Y tuvimos la oportunidad de ir y fue como bien especial. Y empezamos a ver, fuimos a ver el Coliseo, por ejemplo. Lo lindo que es el Coliseo como gran panorama turístico. Y empezamos a entender la dimensión de lo que pasa ahí. Porque no solamente está el Coliseo, sino que todo ese sector que está en ruina era tremendo. El Imperio Romano, lo que hacía el Imperio Romano era tremendo. Politeísta, donde había un abuso salvaje. Los circos romanos, donde perseguían a los cristianos. Se entretenían viendo la muerte de los cristianos. Lo que pasaba ahí era terrible. Y empezamos a entender la dimensión espiritual que había en contra de los cristianos. Y ¿sabes por qué? Después empezamos a ver la influencia que había en este lugar cuando llegó el cristianismo. Hubo una tensión muy grande. Y empezó a dar vuelta a esto. Empezamos también no solamente a ver la historia, sino que ver lo que pasó después. ¿Por qué? Porque hubo un valiente que se atrevió a arrebatar el reino de los cielos y a llevarlo a ese lugar. Déjame darle algunos ejemplos. El apóstol Pablo. Al día siguiente, continuamos hasta Cesarea. Y nos quedamos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. 4 profetas. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego le dijo, el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón de los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Lo que estaba haciendo el profeta, tomó a Pablo, que estaba ahí en medio de un ambiente profeta, y le dice, te van a tomar preso. Cuando viajes a Jerusalén va a pasar esto. Ágabo, anteriormente, él había tenido una profecía donde le dijo a los romanos que iba a llegar una hambruna. Y eso pasó. Entonces no era cualquier profeta, era un profeta validado, era un profeta que sí se había cumplido profecías tan fuertes como esa. No era cualquier persona. Cuando lo vimos, sigue la Escritura, cuando lo vimos, tanto nosotros como los creyentes del lugar, le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo, ¿por qué todo este llanto me parte en el corazón? Y después dice, estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesucristo. Y Pablo perfectamente hubiera podido tomar este mensaje del profeta y haberlo como entendido como una advertencia. Y dice, Pablo, no vayas por allá.
te van a matar, te van a encarcelar, vas a sufrir. ¿Y dónde estaba? En un ambiente rico, un ambiente donde había más profetas, imagínate, estamos llenos ahí, qué rico. El tiempo de oración, no sé, imagino que llegaba, pasaba de todo. Lo que hizo Pablo es poder entender bien y discernir el mensaje de Jesús. Él sabía lo que tenía que hacer, que ir a Jerusalén es el tercer viaje. Y sabía lo que le iba a pasar. Entonces Pablo lo que quería hacer es ser obediente. E interpretó, discernió el mensaje. Y fue. Mira esto. Escucha bien esto. La valentía no necesariamente tiene que ver con el riesgo. La valentía cobra sentido cuando tiene que ver con la obediencia. La valentía, si tú la relacionas con el riesgo, no sé si hace mucho sentido. Tirarme en Benji, ser valiente y tirarme en paracaídas, no sé si tiene que ver con una obediencia. A veces no tiene sentido. Escuchar la voz de Dios y hacer caso independiente al riesgo que tú corres, tiene sentido. Entonces, sensibilidad espiritual para poder entender el mensaje del Señor que tiene para ti y ser obediente. En esta vida necesitamos personas que estén dispuestos a traer el reino a la tierra. Ser valientes, arrebatémoslo, lo tenemos. Por eso digo, iglesia, levántate, levántate. Estamos empoderados. Un texto que nos sale en la Biblia, Marco, el que escribió uno de los evangelios, terminando siendo discípulo, terminando su tiempo, fue a Alejandría. Alejandría era una ciudad de Egipto que estaba gobernado por el Imperio Romano. Y Pablo y Marco entró a esa ciudad y en un momento se le rompió la sandalia. Entrando se le rompió la sandalia. Y lo que hizo él fue tomar a alguien que le podía hacer reparar la sandalia. Y eso era un zapatero que estaba ahí. Entonces le llevó la sandalia al zapatero y le dice, bueno, necesito que me arregle la sandalia. Él se llama Aniano. El momento cuando le estaba arreglando la sandalia, con el punzón, se le refaló y le atravesó la mano y le rompió. Y lo que hizo Marco fue traer el reino. Oró por sanidad. Esa mano fue sanada. Su familia se convirtió. Fueron bautizados. Y fue la primera iglesia que tuvo ese lugar, Egipto, una iglesia cristiana. Y fue de tanta influencia, que fue una de las ciudades con más mártires. ¿Por qué? Porque Pablo trajo el reino a ese lugar. Marco trajo el reino a ese lugar. Y se manifestó su gloria. Gente se convirtió. Gente impactó. Y en ese momento tenían que ser mártires. Los mataban. Hombres valientes que estaban dispuestos, así como Pablo, a perder su vida por Jesús, por la manifestación de su reino, por traer esa paz que nos promete. Hoy día todavía está esa iglesia. Se llama una iglesia de Bucalis, en Alejandría. Son mártires. Querido, el Espíritu de Dios cae sobre todos estos hombres que fueron capaces de esparcirse por el mundo, predicando el Evangelio, predicando a Jesucristo y trayendo el Espíritu de Dios. Comienza el movimiento más poderoso que jamás haya visto, con un grupo minúsculo de humildes Galileos. Jesús transformó el mundo entero. Y después de 380 años, Roma estaba de rodillas delante de Jesucristo. Eso lo hicieron valientes que dijeron, yo voy. Conquistaron el mundo. Entonces, cuando vemos esto, vemos esta historia, decimos, estos son los superhéroes del Evangelio.
Ellos son los que tomamos estos ejemplos y lo predicamos como, oye, mírenlo. Les quiero contar, hace un tiempo atrás llegó a mi oficina una persona que me llama por teléfono y me dice, ¿sabes qué? Necesito conversar contigo. Tengo algunos temas que me interesa que me dé un tiempecito para poder conversar. Yo no lo conocía. Y llega a mi oficina un hombre con un gorro puesto en su cabeza, un hombre más o menos como de 45, 50 años. Y me dice, yo soy el dueño de algunos camiones que nosotros contratamos, el servicio de reparto en la empresa. Y me gustaría conversar con usted, porque me dice, yo tengo un cáncer. Se saca el gorro, tenía un hoyo acá, un hoyo. No sé si han visto eso, tremendo, un forado en su cabeza, peladito. Y se veía este hoyo. Es una cosa muy impresionante de ver, ¿no? Porque estoy en la cabeza. Y me muestra, me dice, Aro, a mí me operaron de un tumor, me lo sacaron, pero no sirvió. La metástasis siguió avanzando y tengo todo tomado y me empezó a contar el detalle de esto que era terrible. Y yo mirando esto y decía, ¿qué se hace en este caso? Señor, ayúdame. Y el Señor me dice, bueno, trae el reino y ora. Y deja que yo venga a este lugar. Esto no es una enfermedad, esto le falta la mitad de la cabeza. O sea, para mí era una tensión muy grande. Y fue tan fuerte la presencia del Señor, fue tan fuerte. Y dije, ¿sabes qué? Yo le dije, ¿sabes qué? Quiero orar por ti. Y deja que venga el reino sobre tu vida. Y deja que haga un milagro en tu cabeza. Y que saque ese tumor y empecé a ministrarlo. Amigos, vino el reino de una manera impresionante. Yo tiritaba. Oré por él, no entendió mucho, él se emocionó, fue un tiempo muy lindo. Así que después lo mandé para su casa. Habrá llegado las 3, 4 semanas con su diagnóstico. Me dijo, le quiero dar las gracias porque estoy completamente sano. Los superhéroes, estos grandes superhéroes, estos somos los superhéroes del Evangelio. Nosotros estamos empoderados. Seamos obedientes para escuchar el mensaje y hacerlo. Y nuevamente, perdón que me ponga como ejemplo, pero les quiero decir que un simple mortal como yo, sencillo, el Señor pudo hacer un milagro tremendo. Una persona que estaba a punto de morir. Creo en el poder del Evangelio, creo en el poder de Jesucristo, creo en lo que Dios puede hacer, creo en esa sangre vertida en la cruz, creo en esa llaga, que por esa llaga somos sanos. Amigo, levantémonos. Esto es de verdad, no es una historia del pasado. El Señor está haciendo cosas en nosotros. Vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. Sanen enfermos, resuciten muertos, curan a los leprosos y expulsan a los demonios. Den tanta gratitud como han recibido. Este es el reino de Dios y no podemos escapar lo que Dios nos está llamando. No nos podemos escapar de este reino. Seamos violentos, valientes y arrebatemos el reino. Quiero relatar una historia, la historia de Pedro, que me encanta porque me siento identificado. Cada vez que lo leo, hoy día lo leí, estaba escribiendo y le decía a mi esposa, como este mensaje lo siento tan mío, esta escritura la siento tan mío, y cada vez que lo leo me emociono, lo veo y algo me pasa, como Dios activa algo. Por eso quiero que puedas poner atención en esto. ¿Sí me puedo acompañar? Andrés, hermano de Simón Pedro, Andrés ya había oído a Jesús porque era discípulo de Juan el Bautista.
y ya conocía a Jesús. Entonces pasa esto. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró: ¡miren! Ahí está el Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos de Juan lo oyeron, siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, les preguntó. Ellos contestaron: Rabí, que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? La pregunta, ¿dónde te hospedas? ¿Cómo? ¿Dónde te hospedas? Vengan y vean, les dijo. ¿Jesús lo llamó? Lo más probable es que pasaron un tiempecito con Jesús. No, la Biblia no dice cuánto. Pero si está hablando de hospedaje, quizás lo más probable es que hayan pasado la noche con Jesús. Que hayan podido tener un tiempecito con Él. Algo conocieron, algo les sonó. Y Andrés, como buen hermano, entonces Andrés fue a buscar a su hermano Simón, Pedro, y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa el Cristo. Yo me imagino a Andrés buscando a su hermano, llega a su casa después de haber pasado una noche o 2 noches con Jesús, de haber escuchado su historia. Tremendo. ¿Has visto su mirada? Va y toma la mano, me imagino, toma la mano de Pedro y dice: ven, es que vi el Mesías. Y lo lleva. Ven. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo: tu nombre es Simón, hijo de Juan, pero te llamarás Cefas, que significa Pedro. Yo creo que para Pedro, como se detiene el mundo, algo pasa. Ve al rabí número 1. Pedro era judío, conocía los procesos. Y ve al rabí, ve a Jesús, ve al Mesías que lo mira y le dice: ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Le cambia el nombre. Lo que le está diciendo: veo en ti algo que tú todavía no ves. A partir de hoy tu identidad cambia. Cuando Jesús mira a Pedro, cambia su identidad. Cuando Jesús mira a Simón, cambia su identidad, lo transforma en Pedro. Algo pasa, algo vio Rabí en él, algo vio el Mesías en él. En esa época, quiero hacer un paréntesis, en esa época el rabí era muy importante. Entonces, los judíos lo que hacían era, en su infancia, empezaban a estudiar el Torá, iban subiendo de peldaño. Entonces, hasta los 12 años, todos estudiaban el Torá. Pero solamente algunos que tenían más capacidad seguían estudiando. Y los otros volvían al oficio de la familia. Como Pedro, que era pescador, volvió al oficio, no siguió con la carrera. De los 15 a los 30 años, eran solo para los mejores, los que realmente tenían capacidad. Llegaban a los 30 años y de repente ellos lo que tenían que hacer era elegir algún rabí para decirle: ¿te puedo seguir? ¿Te puedo seguir? Estudiante, 30 años, estudiando. Y el rabí, la única manera de poder decirle sí, era conocimiento bíblico, del Torá, memorización, capacidad de interpretar, carácter, su vocación. Era muy difícil ser aprobado por un rabí. Pero este estudiante va y le dice: ¿te puedo seguir? Necesita aceptación. Van uniendo. Ese estudiante necesitaba ser aceptado para que en algún momento el rabí
le pueda decir, sígueme. Cuando ya él sabía que cumplía todas las condiciones para pegarse a él, ser su discípulo y estar las 24 horas con este rabí. Tenía que cumplir todo. Si no cumplía, no le podía decir, sígame, que era la palabra que identificaba cuando había una aprobación sobre un estudiante. El sígueme significaba que el polvo de sus pies te cubra y bebe su palabra con sed 24/7. Era muy importante ese momento. Volvamos atrás. A Pedro le cambia el nombre. ¿Cuál habrá sido su pensamiento de Pedro? ¿Qué habrá estado pensando? Esto no es exacto, pero después de 2 o 3 días, Jesús va por la orilla del mar de Galilea, aparece nuevamente. Yo imagino Pedro sigue pensando en todo esto. Y Jesús los ve. Imagina el escenario. Están pescando y Jesús caminando llega por la orilla y los ve. Y de repente ve a Pedro. Y le dice, ¡Pedro! ¡Sígueme! Y enseguida dejaron sus redes y lo siguieron. Pedro sabía que no cumplía lo que tenía que cumplir para seguir al rabí. Y este rabí no estaba esperando las condiciones mejores de Pedro. Él se acercó donde Pedro y le dijo, Pedro, sígueme. Ese es Jesús con nosotros. Da lo mismo lo que hayas hecho. Da lo mismo en qué lugar estás. Lo que Jesús te está diciendo, sígueme. No necesitas cumplir una condición para ser aprobado. Él te mira, te dice, sígueme. 3 años de ministerio, 24/7, respirando lo que Jesús decía. Y en algún momento, Jesús cumple lo que tenía que cumplir y muere en la cruz. Y después es sepultado. Y Pedro llega a la tumba de Jesús. Entra. Y se da cuenta que Jesús murió. Y que ya no está. Miren lo que dice la Escritura. Porque hasta este momento aún no habían entendido la Escritura que decía que Jesús tenía que resucitar de los muertos. No tenía una revelación. Y dice Juan 20:10, después cada uno se fue a su casa. Se fue a su casa. Después de estar 3 años con Jesús, mirando sus milagros, viendo lo que estaba pasando, estaba teniendo una decepción espiritual. Todo lo que creí se fue. Mi esperanza, yo dejé todo, dejé las redes, se fue. Su esperanza se fue. Ya no había más. Pedro se fue a su casa. 2 semanas más tarde, Jesús apareció nuevamente a los discípulos resucitados. Y este es el relato, lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. O sea, no solamente se fue para la casa, para su casa, sino que después volvió y se fue a pescar. Volvió de donde Jesús lo había sacado. Entonces mi pregunta es, ¿no fue Pedro a quien vio a su suegra a ser sanada? ¿No fue Pedro a quien le sacó una moneda de plata del pez para pagar los impuestos? ¿No fue Pedro uno de los más íntimos de Jesús, donde vieron sanar a la hija de Jairo? ¿No fue Pedro
a quien Jesús le lavó sus pies, se fue a pescar. Quizás Pedro pensó, le fallé a Jesús. Quizás, ¿qué habrá pasado por su mente? Dijo, la verdad es que le fallé, porque cuando tenía que caminar por el agua y me bajé y empecé a caminar y veía a Jesús, me hundí, no tuve fe, no cumplo. O cuando Jesús le dice que me van a negar, y Pedro dijo, no, yo jamás te negaré. Y lo negó. Claro, lo más probable es que Pedro haya dicho, mejor vuelvo a pescar. No cumplo. Y es en ese lugar donde pesco, tengo confianza. Por lo menos sé que las tormentas que vienen las sé navegar. Lo he hecho siempre, lo he hecho toda mi vida. Tantas cosas que me pueden venir. Sé navegar, lo puedo hacer. No sé, yo no sé dónde estás tú con tu corazón con esto. ¿Está en un lugar seguro? Dices, mejor me quedo tranquilo donde estoy. No pierdo nada. Quizás me faltan algunas cosas, pero esto es lo que conozco. No quiero correr riesgo. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Te quiero decir que esta historia no termina acá. Al amanecer, Jesús aparece en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No contestaron ellos. Entonces él dijo, echen las redes a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red de la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica, porque se la había sacado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Lo que pasó es que Pedro se desesperó, volvió su esperanza, vio que era Jesús. Dijo, yo me levanto, hago lo que sea, y se tiró. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaba solo a unos 90 metros en la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró las redes hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún la red no se había roto. Ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era Jesús. Esto me conmueve tanto porque lo que pasa acá es que Jesús nuevamente, sabiendo que Pedro había tirado la esponja, Jesús lo que hizo fue ir a buscarlo. El resucitado fue a buscarlo porque le interesaba. Y lo que está haciendo Jesús, antes de empoderar a Pedro, antes de decirle, Pedro, ahora vas a ser mi discípulo que va a arrasar en la historia. Pedro caminaba por la calle y la gente se caía por su sombra. Ese era Pedro, pero en ese momento estaba con temor volviendo a su lugar de origen pescando. Y Jesús lo vuelve a llamar. Le dice, vamos. Pero primero, Jesús lo invita a tomar desayuno en la orilla. Lo que está haciendo Jesús hoy día contigo es decir, tomemos desayuno. Volvamos a un lugar íntimo. Volvamos a ese lugar donde
donde tu corazón se toca con mi corazón. Quiero decirte que este mensaje es Jesús diciéndote, acércate. Acércate primero antes de mandarte, antes de empoderarte, antes de ser superhéroe. Ven acá, quiero tomar desayuno contigo. Es el corazón de Jesús. ¿Te das cuenta de la nobleza, el amor, ese carácter? Que te dice, ven, tomemos desayuno juntos. Porque tengo mucho para ti. Pero primero, que celebremos acá, en intimidad. En intimidad. Jesús volvió a buscar a Pedro. Porque lo amaba. Lo amaba. Y te quiero decir que Jesús te está volviendo a buscar. No sé en qué lugar estás tú. Jesús sabe y quiere decirte, déjame ir a buscarte. Quizás estás más allá o más acá, pero déjame ir a buscarte porque quiero tomar desayuno contigo. Porque quiero que tu corazón, tenerlo acá. Quiero que cierres tu ojo y deja que el Espíritu Santo venga a revelarte el amor de Jesús, diciéndote, ven, sígueme, sígueme. Y este es Jesús hablándote a tu nombre. Pon tu nombre ahí. Así como le dijo Pedro, ven, sígueme. Da lo mismo lo que haya pasado en tu vida. Es Jesús viniendo a buscarte y diciendo, ven, porque no solamente yo te voy a empoderar, sino que te voy a dar la herramienta. Así como Jesús fortaleció las redes para sacar esos 154 peces, así voy a fortalecer tus redes para pelear la buena batalla. Así voy a fortalecer tus redes para transformar tu vida. Voy a fortalecer lo que tú tienes. Confía, porque es Jesús que viene a tu lado y te dice, ven, sígueme, sígueme. Primero en intimidad, primero conmigo, tomando desayuno, es hermoso. Y Jesús lo que quiere hacer hoy día es decir, ven, sígueme. Porque te voy a hacer pescador de hombres, te voy a sacar de lo que hoy día estás y te voy a hacer pescador. Tu corazón va a cambiar. Y te va a empoderar y te va a levantar. Y va a hacer que el reino de Dios venga a tu vida. Yo quiero si siente en tu corazón esa misma desesperación que tuvo Pedro de bajarse de la barca y decir, Jesús, te vuelvo a encontrar. Y se bajó de esa barca, se tiró al agua y llegó hasta los pies de Jesús. Si crees que tú puedes volver a ese lugar, yo te pido que tú vengas para acá de manera desesperada como lo hizo Pedro. Y decir, Jesús, yo quiero estar acá. Jesús, yo quiero volver a tus pies. Quiero volver a que tú me transformes. Deja que Jesús te llame y deja que te atraiga. Veo a Jesús trayéndote con lazos de amor, diciendo, ven, ven. Queremos orar por ti. Queremos empoderarte. Un corazón que quiere y que anhela la presencia de Dios, la presencia de Jesús, honesto, que dice, Jesús, aquí voy de nuevo, porque me está rescatando nuevamente una y otra vez y me sigue rescatando. Desespérate y dile, sí, Señor, soy valiente y voy delante tuyo, voy delante de tu presencia, voy nuevamente a esa cruz, porque tú me llamas.
Señor, yo te pido que traigas convicción en los corazones de cada uno de los que estamos acá, de que podamos entender que tú eres el camino, la verdad y la vida, que no hay nadie que nos lleve al Padre si no eres tú, Señor. Queremos volver a empezar, porque si perdimos el primer amor, queremos volver a ese lugar y decirte: Jesús, enamórame, enamora nuevamente. Quiero volver a empezar.